Bueno, bendiciones con todos los amados profetas, ministros del nuevo pacto de nuestro continente americano. Así que le damos gracias al Elohim viviente por poder permitirnos estar una vez más y poder continuar con nuestro estudio, Escuela de Profetas Punta de Diamante. Hoy, la parte número 7 de las figuras simbólicas proféticas del libro de Apocalipsis o Revelaciones. Así que vamos a darle gracias al Elohim como siempre, recordando que en él está la sabiduría, la ciencia, el consejo, y en su espíritu está todos los conocimientos que necesitamos saber para poder entrar en lo que el Padre quiere para este tiempo. Tiempo muy importante, tiempo profético, donde necesitamos estar bien alineados en cuanto a la interpretación profética de las Sagradas Escrituras. Con un principio, si interpretamos bien, podríamos orar bien, interceder bien, adorar bien y todo eso, porque lo vamos a hacer en espíritu y en verdad con el entendimiento que el Padre desea para nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te agradecemos a ti, Señor, la oportunidad de poder estar una vez más, eterno Rey, en esta compañía de profetas Punta de Diamante y en su escuela de profetas Punta de Diamante. Gracias, eterno Elohim. Háblanos por tu Ruhat, por tu espíritu. Permítenos entender y comprender las cosas santas, sagradas de tu reino, eterno Rey. Solo en el Mashiach podemos entrar, o por el Mashiach podemos entrar al trono del Padre, y en el trono del Padre oír la voz del Padre, oír la voz del Espíritu de nuestro Adón, y poder entender todos los secretos, poder entender todas las cosas muy bien guardadas desde la antigüedad. Gracias, poderoso Espíritu K2, permítenos entender hoy. Háblanos y confirma por tu Espíritu, Señor, todas las cosas que escuchamos, todo pesado por tu Espíritu. Gracias en el nombre de Yahshua Mashiach. Amén y amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestro tema. La semana anterior nos quedamos en el umbral, en la parte del umbral, parte de lo que son las figuras simbólicas de objetos inanimados, o sea, lugares, cosas, objetos mismos en sí. ¿Y por qué es tan importante definitivamente entender esto? Yo creo que hoy, solo con el estudio de lo que es el umbral, vamos a concluir la clase de hoy. Creo que solo con este tema, porque cuando se habla del umbral, se habla de Sukkot. Y cuando se habla de Sukkot, se habla de los portales de gloria que se han abierto. Y hay infinidad de portales de gloria, cada uno con un contenido distinto, pero la misma manifestación de la gloria del Elohim a través de su espíritu. Así va. Pues son como diversos casilleros, contenidos, donde el Elohim se muestra y se manifiesta, ¿no? Hay una infinidad. Es algo parecido a la formación de las atmósferas que debemos hacer nosotros a través de la adoración. Creamos atmósferas de gloria, atmósferas de poder, atmósferas de autoridad, atmósferas de sanidad, atmósferas de adoración, atmósferas de intercesión, y así. Creamos muchos tipos de atmósferas para rodearnos de ambientes de gloria. Y el umbral, en este caso, un tema un poquito largo, así que vamos a empezar. Dice, el umbral es la parte alta o baja de la puerta. Eso es el umbral. Cuando uno lee Ezequiel desde el capítulo 40 hasta el capítulo 44, cuando habla de la gloria del nuevo templo, se habla de algunos umbrales. Hay el umbral de la puerta, hay el umbral del patio anterior, del patio interior, el umbral del templo, y así. Hay diferentes formas de umbrales porque tiene que ver con la puerta, más o menos como en el tabernáculo antiguo de Moisés, que está la puerta del atrio, eso es un umbral, la puerta del lugar santo, otro umbral, y la puerta del lugar santísimo. Ese es otro umbral. Y umbral representa todo el espacio que hay alrededor de las puertas.
una puerta con sus dinteles o jambas, que se conocen en algunos idiomas, no idiomas, sino culturas latinas, sería más bien así, se llaman así. Entonces, todo ese espacio, hay un umbral alto, un umbral medio, un umbral bajo, donde obviamente separa a la persona. Hay una especie de entrada como un lobby o hobby de un hotel, ahí, ese espacio. Así, más o menos ese es un portal en una figura física. Entonces, el portal es el lugar de posición sería, donde el gobernante elegido, que es Yahshua Hamashiach, se para allí, en ese lugar, y desde ese lugar profetiza, desde ese lugar habla. Así como dice Ezequiel 47, que dice cada Rosh Hodesh, o sea, inicio de mes, el gobernante elegido se para hacer dos cosas, para adorar y para profetizar. Así dice del 1 al 3 del capítulo 46 de Ezequiel. El gobernante elegido se para en el umbral de la puerta, donde se puso la sangre K2 en los tiempos de Moisés en Egipto, en la tierra de Gosén, en todas las casas de los israelitas, en las dinteles de la puerta. Eso es el umbral. Obviamente, como era una especie de brocha, donde se cogieron 7 ramas de mejarana, que es una mejorana, que es una planta con una flor blanca, que sirvió como una especie de broche. Entonces se untaba la sangre del cordero que se tenía en un lebrillo o tazón y se ponía sobre las dinteles, las jambas, o sea, por todo lo que es el umbral de la puerta. En otras palabras, en todo el umbral se ponía la sangre K2. Por eso es tan importante el asunto del umbral, porque quien se para en el umbral es Yahshua HaMashiach. En este tiempo, la iglesia, sus representantes, sus embajadores, nos paramos en el umbral y desde el umbral anunciamos, desde el umbral adoramos, desde el umbral profetizamos, desde el umbral hacemos la guerra, porque Yahshua es el umbral, Yahshua es la puerta, Yahshua es todo. En ese sentido, es una figura simbólica profética del gobernador elegido. Como dice Salmo capítulo 2, el gobernador elegido es Yahshua HaMashiach. Vamos a ver, la puerta o umbral de la puerta es el lugar de la unción K2, del ungido de Yahweh, que es Yahshua HaMashiach. Es el lugar desde donde se imparte, es el lugar de donde se manifiesta la gloria, se derrama la gloria, de donde parte el río de Dios, el río que trae sanidad a la tierra, que trae sanidad a las naciones, y el río de Dios es Yahshua, el río limpio, cristalino, que dice Apocalipsis 22, del 1 al 5, el río limpio y cristalino, que habla Génesis en sus primeros capítulos, y así el río limpio que trae sanidad, que habla Zacarías capítulo 13, verso 1, como un manantial de agua que trae sanidad a la tierra. El mismo el río de aguas salutíferas de Ezequiel 47, el mismo río de agua viva de Juan capítulo 7, verso 37, 38, y así. El mismo río de agua viva que habla acerca de la adoración perfecta y del gobierno perfecto de nuestro Rey Mesías. O sea, va en la misma línea o configuración profética. Entonces, el rey elegido, el gobernante elegido, el representante de todos, que es Yahshua Mashiach, el Melquisedec, el sumo sacerdote, él es el que se para ahí en el umbral de la puerta. El umbral de la puerta representa de alguna manera el lugar de acceso o la entrada al Shamayín, al cielo o al reino de los cielos. Espiritualmente es una entrada de acceso a cosas tan extraordinarias, poderosas, que son necesarias. Son necesarias que nosotros podamos entender para comprender muchas cosas que tenemos todavía o que nos falta por comprender, porque hay una infinidad de secretos que necesitan ser revelados y el Elohim los revelará a quien él quiere.
a quien él quiera usar. Ese es el punto. Muy bien. El umbral es parte de la puerta, ¿no? O es lo que rodea la puerta. La puerta es Yahshua. La gloria de Yahshua está alrededor. El Espíritu Kadosh es el que revela, da el testimonio de Yahshua y está alrededor de Yahshua HaMashiach. En este sentido, el umbral es una configuración profética de la fiesta del Sukkot. ¿Por qué es de la fiesta del Sukkot? Cuando se celebra la fiesta de las cabañas o de las enramadas, ¿verdad? Siempre se dejaba espacios, ¿no? Se formaban pequeñas cabañas y en la parte del techo se cubría con ramas, pero se dejaba espacios para que haya una vista panorámica aceptable hacia el cielo, ¿no? Una vista panorámica aceptable. Ese portal, esa vista panorámica ahí para que la persona pudiera mirar al cielo. La tienda, la sucá, estaba cubierta por los cuatro lados, al norte, al sur, al este y al oeste, y con una puerta, pero la única parte de salida hacia arriba estaba abierta, o sea, era el único lugar abierto. Y eso es una figura profética de cielos abiertos. Cuando se habla del umbral, ¿no? Se habla es de ese cielo abierto. Y cuando se habla de Sukkot, es esa misma figura simbólica, profética. O sea, el único lugar, sería así, porque el Sukkot es como ese umbral de la puerta. Se abre una puerta al cielo, el Samayín, y todo aquel que está en esa tienda, el único lugar al que puede mirar es al Shamayín, al cielo. Por eso el Sukkot es la figura profética más relevante, digamos así, de la configuración del umbral. Y desde el umbral, que es la entrada al Shamayín, se derrama la gloria del Elohim de diversas maneras, y la mayoría de las configuraciones son agua purificada, agua manantial de agua viva. Esas son las configuraciones, aguas salutíferas, aguas cristalinas y así. Salmo 1 también lo menciona en el versículo 3 hacia abajo, ¿no? O hablando del justo, está rodeado de aguas o de un río de aguas puras, limpias, ¿no? Y ahí vemos todo lo que pasa, nada se daña, todo permanece, todo se preserva en esa configuración profética. Entonces, el umbral, que está relacionado con la puerta y que está relacionado con la fiesta del Sukkot, es la puerta suprema que se abre al Shamayín para que el hombre pueda estar conectado con el Shamayín. Vamos a ver algunas configuraciones extraordinarias ahora. Sukkot, vámonos por allí. Sukkot. Sukkot es la fiesta del mayor contenido profético que podamos encontrar, porque el Sukkot es la fiesta de la venida de el Mashiach, del Mesías Yahshua HaMashiach. Es la fiesta. Por eso a la fiesta del Sukkot se lo conoce como el Leshaná Rabá Yahshua HaMashiach o Leshaná Rabá Yahweh Elohim. Se la conoce así. O sea, el gran día de Yahweh Elohim, el gran día de Yahshua HaMashiach, el gran día. Entonces se abren los portales y la manifestación del Rey de los Reyes y Señor de los Señores en su segunda venida se manifestará de una manera extraordinaria y gloriosa. Y ahí están comprendidos una infinidad de conocimientos proféticos que tienen que darse y que necesitamos conocer. Muy bien. Sukkot es el portal de los cielos abiertos hacia el Shamayín. Como dije, la parte del techado, donde ponían ramas, quedaba abierta hacia el Shamayín. Era una configuración profética de una conexión celestial, de una conexión que se reveló o que empezó a revelarse con Abraham, cuando el Elohim le dice a Abraham, mira las estrellas, sal de tu tienda, mira las estrellas. La tienda en la que habitaba Abraham era una tienda que estaba tapada en la parte de arriba del cielo, ¿no? Su parte alta. No permitía poder mirar al cielo desde ese lugar. Entonces el Señor le dice, sal Abraham de tu tienda y empieza a mirar hacia el cielo, hacia el Shamayín. Cuenta las estrellas.
míralas y cuéntalas. Si puedes contarlas, yo te digo que así será tu descendencia. Entonces Abraham miró hacia arriba y empezó a leer, proféticamente hablando. Él empezó a ver cosas, secretos empezó a recibir, cosas inescrutables empezó a entender. Así, porque el Elohim lo sacó de su tienda natural para llevarlo al umbral del Shamayim, al umbral de la puerta del cielo, digamos así. Y ahí empezó a ver cosas extraordinarias, empezó su fe a crecer, las promesas que el Elohim le dijo se afirmaron, y como se afirmaron, pues se cumplió todo. Y como dice en los primeros capítulos de Génesis, en todas las historias de Abraham, pues desde el capítulo 2 en adelante, todo lo que tenía que ver con las promesas del Elohim para Abraham, todo absolutamente se cumplió. No dejó de cumplir ni una sola de las promesas que Yahweh le dijo a Abraham. Y eso quiere decir que hay tanto desde el Shamayim reservado para la iglesia que necesita cumplirse, pero necesitamos nosotros salir de nuestra tienda, que quiere decir lo natural, de nuestra tienda natural, de nuestra tienda humanista, de nuestra tienda religiosa, que tiene un techo. Necesitamos salir de allí para entrar al umbral de la puerta y empezar a ver los cielos abiertos de una manera gloriosa y extraordinaria. Muy bien. En una ocasión, cuando precisamente fue un Sukkot, una fiesta de Sukkot, estábamos todavía en altar mundial de adoración de las naciones. Fue casi cuando hablamos sobre esta fiesta. Y mientras me preparaba para hablar o tener mi participación, el Espíritu Kadosh a mí me habló y me dijo lo siguiente: la fiesta del Sukkot es la fiesta de los 1000 y de los millares. O sea, el número 1000 es la configuración profética. O sea, empezando del 1, 10, 100, 1000, millón y así. Así en esa línea. Es la fiesta de los 1000 portales de gloria. Es la fiesta del portal de los 1000 anuncios proféticos. Es la puerta de las 1000 bendiciones o las 1000 verajot, de las bendiciones eternas del Padre. Son las fiestas de las 1000, la bendición de las 1000 generaciones sería bendición. Por eso Deuteronomio 1:11, siempre cuando el Elohim se refería a Israel, siempre utilizaba: te bendeciré 1000 veces más, te bendeciré por 1000 generaciones. Y siempre cuando estaban relacionadas las palabras y decretos de Yahweh sobre su pueblo, eran de 1000 generaciones. En el caso de Abraham, 100 años. A los 100 años, Abraham tuvo a su hijo y recibió la bendición. Por eso es que 100 es la bendición completa y perfecta del Padre. Es la bendición de lo imposible. 1, 100, 1000, como dije, en la configuración profética del valor numérico de las letras del alefato hebreo, porque empieza con Aleph, Yod, y así va subiendo, y se lanza o se abre un código de reino a través de esa configuración. Y recuerde que en sí el alefato hebreo termina en 1000. El alefato hebreo termina en 1000. Haga la numeración o la configuración numérica del alefato hebreo y usted se dará cuenta que empieza en Aleph 1 y termina en Tab, que significa 1000 en sí, que quiere decir eternidad, que quiere decir infinito. Por eso es la diferencia de el griego alfa y omega, que quiere decir primero y último. En el hebreo, Aleph y Tab significa principio eterno y eternidad. Significa eso, principio eterno y eternidad, que es diferente de decir primero y último. Es totalmente diferente. La expresión primero y último da a entender como que hay un final. No, hay un inicio, pero también hay un final. Pero cuando se dice Aleph y Tab es otra cosa, porque termina en 1000 y 1000 significa infinito. Así va configurado, investíguelo si tiene alguna duda al respecto. Por eso es que esta festividad, Sukkot, que tiene que ver con el umbral, ese símbolo profético del umbral, tiene que ver con todo lo que significa 1000.
Allí donde aparece la expresión en las revelaciones, los millares de millares, que viene del hebreo Elef alafim y Elef alfei, o sea, alafim alfei, que tiene que ver con millares y millares, ¿no? Millares y millares, hablando de la adoración de los ángeles, hablando de la adoración de los millares y millares de gente de vestidura blanca. O sea, se utiliza esa expresión porque es lo supremo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el Shamayim, en cuanto a sus bendiciones, en cuanto a los adoradores, a los ángeles que adoran, se configura a través de la expresión alafim alfei, que quiere decir millares y millares. Y todos daban gloria, todos daban alabanza, todos daban exaltación. Por eso es que a esta fiesta se le llama la fiesta de los 1000 portales de gloria. 1000 portales de gloria. O sea, quiere decir que es algo infinito, indefinido, no tiene un tiempo de caducidad, es eterno. Entonces, todo lo que tiene el Padre, manifiesta el Padre, no tiene tiempo de caducidad. El cielo se abre y se manifiesta la gloria suprema del Elohim viviente. Así va esto. Entonces representa las 1000 generaciones que Yahweh habla como profecía y como bendición a favor de su pueblo. Te bendeciré por 1000 generaciones. Y así va. Habla de las verdades reveladas del reino en los 4 evangelios a través del mashal, las parábolas, con la seratot, la buena semilla, la revelación del reino que viene para revelarse, para abrir los cielos para que podamos entender. Mateo capítulo 13, verso 10, 11, 12, por ahí, dice que todos esos secretos, esas cosas muy bien guardadas, están reservadas solo para el pueblo de pacto, el que ha pactado con Yahweh el Elohim. Están reservadas para nosotros, los hijos del Elohim. Yahshua le dice en Marcos capítulo 1, versos 50, 51, por ahí, a Natanael, diciéndole, desde ahora, por cuanto has creído, los cielos permanecerán abiertos. O sea, el umbral de la puerta es la expresión del cielo abierto del Elohim. El umbral de la puerta es la expresión de la puerta de entrada que es Yahshua HaMashiach, la puerta del Shamayim, como habla en la parábola, la puerta ancha y la puerta angosta. La puerta angosta es Yahshua HaMashiach, que invita a entrar, que invita a salir y hallar pastos, hallar alimento, hallar revelación, hallar entendimiento. Y a medida que va caminando en el proceso hasta el trono del Padre, va aumentando en conocimientos y en revelación, en procesos así, de revelación de secretos, de cosas escondidas y encubiertas. Pues eso tiene que ver también con los 1000 secretos revelados del Elohim viviente. Si usted se pone a ver y a comparar, porque el maligno es un, ¿cómo le digo? Un envidioso, y él hace réplicas de las revelaciones eternas. ¿Por qué en la configuración de los cuentos árabes aparece la expresión las 1001 noches? Y más o menos relata, ¿verdad?, de una mujer que no quería acostarse con ese rey, ¿no? Y entonces ella prácticamente por 1000 noches siempre tenía un relato que contar, ¿no? Por eso se llama el cuento de las 1001 noches. ¿Y por qué se configura con la misma expresión 1000? ¿Por qué se configura? Porque precisamente el enemigo es un mentiroso que parte de los diseños originales y hace un contradiseño y se inventa unas situaciones por allí. Y tiene que ver con todas esas cosas. Muy bien, vamos a avanzar entonces. El Sukkot, que tiene que ver con el umbral, es la fiesta del cumplimiento de todas las promesas del Elohim. Por eso es que es Yahshua. Por eso es que la escritura dice que Yahshua es el sí y el amén. El amén quiere decir sí. Lo justo es que se cumpla todo lo que Yahweh ha prometido. Lo justo es que se cumpla. Es como que si Yahshua intercediera ante el Padre y dijera, lo justo es que se cumpla todo lo que hemos prometido a mi pueblo. Es lo justo que se cumpla. Entonces Yahshua está allí y Yahshua está aprobando
Es como que si el padre le preguntara a Yahshua, sentado, el padre está sentado en el trono blanco, le pregunta a Yahshua y le dice, ¿este sí o este no? Y Yahshua dice, este sí. Sí, bendícelo, Padre. Sí, bendícelo, prospéralo. Derrama tu gracia, tu gloria, tu poder. Bendícelo y Yahshua está allí, dando la aprobación para que el pueblo del Elohim viviente sea bendecido, para que todos aquellos que hemos recibido al Mashiach seamos bendecidos. Todo lo que el Padre tiene en reserva sea depositado por nosotros. Y Yahshua está diciendo, sí, sí, aprobando, aprobando. Dale, Padre, bendícelo más, multiplícalo más, engrandécelo más, prospéralo más. En ese sentido se cumplen las promesas y es algo como casi automático, por decirlo así. Muy bien. Sukkot es la puerta, literal puerta, que el Eterno le abrió a Abraham. Esa es la puerta que el Eterno le abrió a Abraham. Lo sacó de su tienda. Mira el cielo, mira las estrellas, cuéntalas, si es posible. Como Abraham no pudo contarlas, así será tu descendencia. O sea que este umbral es trascendente, tiene un poder supremo. Recuerde que la configuración del tabernáculo o de los tabernáculos vivientes está desde Génesis hasta Apocalipsis, donde el verdadero tabernáculo somos nosotros, la iglesia, el verdadero tabernáculo, un tabernáculo dinámico, un tabernáculo viviente. O sea, nosotros somos alabanza caminando, nosotros somos alabanza moviéndonos, así como dice Ezequiel 1, los 4 seres vivientes y todos se movían en dirección que el Espíritu que Dios les daba. Se movían y ardían en fuego, ardían en adoración, ardían en alabanza. O sea, era la configuración profética de que un día se cumpliría el hecho, ¿no? Una vez que Yahshua vino, de que nosotros entendiéramos que somos el templo del Elohim viviente y que el Espíritu del Elohim viviente está viviendo, morando, moviéndose dentro de nosotros y trayendo toda la revelación de los conocimientos supremos. Toda esa configuración que dice Ezequiel 1, dice que es la parte, ¿no?, de que conecta con una gran plataforma hacia arriba, que conecta con una gran plataforma de cristal o plataforma celestial que es el Shamayim. O sea, del Shamayim baja hasta la tierra y se conecta la gloria del Elohim con el remanente fiel de toda la tierra. Eso da a entender Ezequiel y dice, esta es la manifestación de la gloria del Elohim. Lo mismo que vio Jacob en la visión, cuando vio en el capítulo 28, que desde el cielo, desde el trono del Elohim, descendía una escalera y por esa escalera subían y bajaban ángeles. Y él estaba soñando y viendo aquello. O sea, un sueño visión que tuvo Jacob. Y él dijo, ciertamente Yahweh estaba aquí y yo no lo había visto. Entonces, ¿cuándo empezamos a ver? Cuando nos asomamos a los portales de revelación, cuando nos asomamos a los portales de gloria, cuando el cielo, nuestro cielo, que es nuestra mente en lo humano, se rompe, se parte y se abren los cielos de tal manera que el conocimiento de la revelación del Elohim se manifieste sobre nosotros. Fue lo que pasó con Yahshua HaMashiach cuando él nació. Fue lo que pasó con Yahshua HaMashiach cuando él se bautizó. Los cielos se abrieron, los portales de gloria se manifestaron, la revelación del Padre del Shamayim vino en voz audible y dijo, este es mi hijo amado, de en quien tengo complacencia. En el caso de su nacimiento, ángeles cantaron, se abrió el cielo, la bóveda del cielo, la plataforma del cielo, esa plataforma de cristal se abrió y la gloria del Elohim se manifestó desde el Shamayim al lugar donde Yahshua estaba naciendo. ¿Y dónde estaba naciendo Yahshua? En una fiesta de Sukkot, octavo día de la fiesta del Sukkot, porque los cielos estaban abiertos, porque la Sukkot estaba abierta en la parte de arriba para que pudiera
la persona que estaba dentro de la tienda del azúcar pudiera contemplar la gloria del Shamayim abierta. La podía ver la gloria del Elohim, los cielos abiertos. Por eso es la configuración, es la puerta que le dio a Abraham y a todos aquellos que son parte del linaje de Abraham en Yahshua HaMashiach, a todos aquellos que son parte de las promesas del Elohim que se cumplen en Yahshua HaMashiach como la semilla de Abraham, como la simiente de Abraham. O sea, así va configurado proféticamente esto. Por eso que podemos decir también que el umbral a través del Sukkot es la revelación de la manifestación sobrenatural del Padre. ¿Por qué? Porque Yahshua dijo que Él es la verdad, el camino y la vida, y Él es el único que nos puede conectar con el Shamayim, con el Padre, hacia el trono del Padre. Nos conecta. Y no solo nos conecta, sino que nos establece. Por eso en Apocalipsis 13, verso 12 y verso 21, o 23 creo que es, pero uno de esos versículos habla de que somos, dice, nuestro nombre estará escrito en las columnas del templo de nuestro Elohim. Y en el otro dice, al que venciere le daré el derecho a sentarse a mi diestra, así como yo he vencido y estoy sentado a la diestra del Elohim viviente, el Padre. Así vamos, o estamos configurados en sí. Y tenemos la misma posición de Yahshua HaMashiach, o sea, la misma autoridad, el mismo poder, la misma gloria, la misma revelación. Y estando en esa atmósfera de gloria, podemos conocer los secretos del Padre, los secretos del Mashiach, a través del Espíritu, del Ruhat, lo podemos conocer de una manera gloriosa. Por eso es que Sukkot es la revelación de la manifestación del Padre. Juan 8:38 dice, yo hablo lo que he visto acerca del Abba, del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. O sea, hablándole a los judíos y confrontándole diciendo, vuestro Padre es el enemigo y ustedes hacen todas las obras que vuestro Padre quieren hacer, por eso me quieren matar, porque vuestro Padre es un homicida. Pero yo hablo lo que viene del corazón del Padre, yo hablo lo que sale del Shamayim, y cuando se abren los cielos y cuando se abre el umbral, allí viene la revelación de lo que está en el cielo. Por eso es que Ezequiel 46, del 1 al 3 dice precisamente que el gobernante elegido se para en la puerta, en el umbral de entrada, y de allí hace dos cosas: profetiza, o sea, revela secretos, y mientras se revelan los secretos, los sacerdotes están adorando al Elohim. Por eso es que la adoración, cuando tú eres un adorador, cuando tú te metes en esto, cuando te conviertes en un David entrando al arca del pacto en el tabernáculo de David y estás en esa atmósfera de la gloria del Padre, la revelación viene. Y a través de la adoración, nosotros atraemos todos los secretos del Shamayim, atraemos los diseños de los verdaderos adoradores del Shamayim y atraemos todo lo que el Padre tiene para derramar sobre su remanente fiel a través de estos umbrales de gloria, estos portones, puertas de gloria soberana que se abren para que nosotros podamos entender los secretos, para que nosotros podamos conocer la revelación, entender todas las cosas escondidas en el corazón del Padre o en la mente del Mashiach, las podamos recibir. Pero necesitamos tener portales abiertos. O sea, tiene que haber portales abiertos. Una iglesia con sistema religioso es cerrada, pero necesitamos salir, como salió Abraham, de su pequeña cápsula o tienda. Necesitamos salir para poder estar libre y sobre nuestra cabeza no haya nada que pueda impedir nuestra relación con el Mashiach. ¿Qué pasa con las coberturas aquí? Ahí es donde las coberturas humanas son insuficientes y no sirven, porque la cobertura del sumo sacerdote Aarón no era suficiente y no servía, porque eran seres humanos que morían y tenía alguien que ocupar el puesto.
Por eso que Hebreos 7 al 10, capítulo 7 al 10, habla de Yahshua HaMashiach, el verdadero Melquisedec, que no necesita cambiar, que no necesita que lo reemplacen, sino que es el sumo sacerdote para siempre, nuestra cabeza, nuestra cobertura a través de su sangre. Todos los hombres somos imperfectos y por eso no podemos dar cobertura. La cobertura humana es como la tienda donde estaba Abraham. Es como el tabernáculo cerrado o como el templo de Jerusalén cerrado. ¿Qué pasó? Abraham tuvo que salir de lo cerrado, del sistema cerrado, para poder entrar y ver los portales de gloria. Abraham tuvo que salir. En el tabernáculo de Moisés, todo se daba en el santuario único, que era el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y quién podía entrar al lugar santísimo? Una vez al año, el sumo sacerdote, día de expiación, ustedes ya lo saben. Pero cuando Yahshua dice consumado es, el velo del templo se rasgó en dos y se abrió un portal de gloria para la revelación de todos los secretos del Samayín. Se abrió un portal, se rompió algo que estaba cerrado y que no permitía. Entonces el sistema religioso no permitía que ninguna persona pudiera entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez en el año, porque así estaba establecido en capítulo 16 de Levítico, el gran día de la expiación. Ahora en Yahshua HaMashiach, dice Hebreos capítulo 10, el verso 19 en adelante, que se abrió un camino vivo y eficaz para poder llegar al Padre a través del Mashiach. Y ahora todos podemos entrar al lugar santísimo. O sea, el portal se abrió, el umbral se abrió allí, la puerta se abrió y nosotros podemos entrar al conocimiento supremo de Yahshua HaMashiach, del Espíritu Kadosh. Podemos entrar en esas dimensiones gloriosas para poder conocer tantos secretos y maravillas, cosas inescrutables, cosas que no, hombre no vio, ni oído oyó, ni que subieron jamás al corazón del hombre. Ningún tipo de sabiduría que sea humana, sino una sabiduría celestial. Recibimos esa revelación de parte del Padre a través de ese umbral abierto, de esa puerta abierta, esa puerta celestial. Siempre digo Lucas 10:22. Es uno de los versículos favoritos míos. Dice, mi Padre me ha dado todo, dice Yahshua. Nadie sabe quién es el Hijo, o sea, nadie conoce quién es Él, sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, que es Él. Y aquellos, dice, a quienes el Hijo quiera mostrárselo, o sea, un velo se rasgó, un velo se abrió. Revelaciones en nuestro idioma. Hisayón en hebreo. Dice, el cielo se abrió y vino la revelación de el Rabinú Melech HaMashiach a su siervo Yohanan Juan a través de un malach. Vino un ángel y le reveló a Juan, ¿no?, los secretos del Samayín, o sea, se abrió. Recuerde capítulo 6 de Apocalipsis, los libros se abrieron, los sellos se abrieron, fueron quitados, los sellos quitados y el libro se abrió. ¿Por qué? Porque el que es la revelación eterna del Padre, quien es el Sefer Olam, el libro eterno, la revelación eterna, es el Padre y el Hijo. Y podemos conocer al Padre y al Hijo. Por eso es que Juan 17:2 dice que a quien debemos conocer es al Padre y al Hijo a quien ha sido enviado, porque esa es la verdadera vida eterna. La vida eterna es la revelación de los conocimientos supremos. Es el conocer al Padre y conocer a Yahshua al Hijo. Es estar en esa atmósfera de gloria. Es ser uno, como dice el mismo capítulo 17 de Juan, con el Padre. Todo lo que sabe el Padre lo sabe el Hijo. Y cuando el Padre y el Hijo nos hacen uno con Él, todo lo que el Padre y el Hijo saben, nosotros vamos a conocer a su debido tiempo o en su medida, en la medida en que el Padre derrame gloria y conocimientos a través de esta figura simbólica profética del umbral, porque quien se para en el umbral de la puerta
siempre es Yahshua HaMashiach, Rey de los Reyes y Señor. El umbral significa, o es más bien, el lugar de la entrega voluntaria, del servicio a Dios. ¿Qué pasaba en los tiempos de la ley? ¿Por qué era el lugar de la entrega? Porque cuando un esclavo, cumplido cierto año, por decir, digamos, años semitas, 50 años se cumplieron, ese esclavo quedaba libre. Pero si ese esclavo no quería irse porque su amo lo trataba muy bien, el esclavo puede decirle, amo, dice la escritura literalmente, yo te amo a ti y yo no quiero irme de ti, de tu casa, y quiero quedarme aquí. Entonces, ¿qué hacía el amo? Llevaba a ese esclavo hasta el umbral de la puerta, y en el umbral de la puerta perforaba su oído, el óvulo de su oreja derecha. Eso hacía. Eso está escrito en Éxodo 21, capítulo 21, versos 5 y 6. Está escrito. Dice que él perforaba. Entonces, el esclavo que teniendo la libertad de ser libre, decide seguir viviendo como esclavo al servicio de su amo, de su señor. ¿Por qué Yahshua y Pablo, el apóstol, nos llaman a nosotros siervos de justicia? Porque nosotros, pudiendo hacer nuestra propia voluntad, decidimos hacer la voluntad de nuestro Padre, y al decidir hacer la voluntad de nuestro Padre y declarar que amamos a Yahweh nuestro Padre, amamos a Yahshua nuestro Señor y Rey, y por lo tanto nosotros decidimos ser siervos de justicia del Elohim, de Yahshua. Y al hacer esa declaración, ¿qué hace Yahshua? Unge el óvulo de nuestra oreja derecha. Por eso es que cuando se consagra a Aarón de parte de Moisés, Yahweh le dice a Moisés, consagra a Aarón a sus 3 hijos y úngeles el óvulo derecho de su oreja. ¿Por qué le dice así? Porque en ese momento el cielo estaba abierto, el umbral de gloria se abrió, y Aarón y sus 3 hijos estaban siendo ungidos en su lóbulo derecho, y eso quería decir que ellos se dedicarían a servir al Elohim viviente, ellos, su descendencia, sus hijos, su linaje, los levitas, como levitas, solo al servicio del Elohim viviente, solo para él. Y le unge el lóbulo derecho, porque ungir el lóbulo derecho abre o activa, sería más bien, el código supremo el código del reino, Shema Israel. Se abre el oído para oír la voz del Elohim y para obedecer la voz del Elohim. Es la voz del Elohim a través de los siervos, sus profetas. O sea, Yahweh habla a los oídos de sus siervos, los profetas oyen y después hablan lo que Yahweh ha dicho. Esa es la funcionalidad de esto, y todo se da en el umbral de la puerta. En el umbral de la puerta. Se da según la cultura hebrea. Eso está en Deuteronomio 15 también, versos 16 y 17. Se ponía a la persona contra la puerta, o sea, su oído izquierdo contra la puerta, así, ¿no? Y se ungía el óvulo derecho de la oreja. En el caso de los sacerdotes, en el caso de los esclavos, se le perforaba y se le ponía un anillo, un aro ahí, ¿no? Se le ponía. Y eso quería decir que ese anillo, o ese aro aquí, o ese arete, ¿no? Tenía como dueño, o la inicial del dueño tenía la inicial del dueño. Cosa que esa persona, ¿no?, se identificaba y decía, yo soy de Abraham. Cuando eso sucede en la parte espiritual, nosotros estamos diciendo por las Sagradas Escrituras, en el caso de Aarón, Aarón está diciendo, yo y toda mi descendencia le pertenecen a Yahweh Elohim. Lo mismo que dijo Josué en el capítulo 24, creo, del libro de Josué, ¿no?
Mi casa y yo le pertenecemos a Yahweh Elohim. Lo mismo que decimos nosotros cuando recibimos a Yahshua HaMashiach, le abrimos nuestro corazón y le decimos que Él nos compró y que ahora somos sus siervos, sus hijos, sus esclavos de gracia, sus esclavos de justicia. Es lo que estamos diciendo. O sea, es una configuración profética y todo eso se hace en el umbral de la puerta. Por eso que el umbral de la puerta es la entrada al nuevo pacto con Yahshua HaMashiach, al nuevo pacto de la gracia. Es la misma configuración. Primero, la entrega voluntaria para servir a Dios con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, voluntad, todo, con todo lo que tenemos. Segundo, el mismo umbral o la puerta del umbral es lugar de entrada a un nuevo pacto. Hemos entrado a un nuevo pacto en Yahshua HaMashiach al recibirle como Señor y Salvador. Tenemos un nuevo pacto y somos sellados por la sangre del Cordero Kadosh en nuestro lóbulo derecho de la oreja. ¿Cuál era el sello? Para entenderlo un poquito mejor. El sello con que se ungió Aarón fue aceite ultra refinado de tercera molienda, el aceite que se utilizaba para ministrar en el templo y para encendido de lámparas, que era un aceite agador, ¿no? Puro, supremo, santificado, y con ese se ungió. Pero tenía la configuración del aceite, 7 hierbas especiales, ¿no?, que tenían que ver con todos los alimentos que iba a recibir. El Señor, le daba el Señor a Israel en la nueva tierra, nuevo pacto, nueva tierra. Y por último, la sangre del cordero que se sacrificaba. Se combinaban esas 3 cosas. Eso es lo que se llamaba en aquel tiempo, Éxodo 29 y 30, como el aceite de la santa unción o como el ungüento de la santa unción. El ungüento de la santa unción. El ungüento de la santa unción es Yahshua mismo. Es Yahshua. Él es. Y es una forma de expresar al Padre, a Yahshua y al Espíritu Kadosh, ¿verdad? O sea, las 7 especies aromáticas, pacto 7, creación, la sangre del cordero representa a Yahshua, las 7 plantas representa al Padre, 7 espíritus de Yahweh, y el aceite refinado representaba al Espíritu Kadosh. Entonces, la manifestación del Padre sellando al sumo sacerdote Aarón, cuando recibimos a Yahshua, el Espíritu Kadosh sella la manifestación del Padre y del Hijo en nosotros. Y en el caso de profetas, se abre el oído para oír la voz del Elohim. Se abre el oído para oír la voz del Elohim. Eso es un asunto así de poderoso. El umbral, otro más, es el lugar de la unción del pacto. El umbral es el lugar de la unción del pacto, porque allí en ese lugar es donde se hace un pacto. Y como ya enseñé, el siervo pacta con su amo y le dice, yo te quiero seguir sirviendo. Entonces allí se hace un pacto en el umbral de la puerta. Se pone contra la puerta el rostro de esta persona y se le hace una perforación en la oreja derecha y queda pactado, porque el colgante que prende allí le pertenece a ese amo y tiene el nombre de ese amo. Por eso es que cuando usted lee, creo que Zacarías, el último de los capítulos, el 14, al final dice que Yahweh el Elohim unge todo en el templo, hasta los animales, caballos y todo eso, llevan el nombre de Yahweh en todas las correas, en los utensilios del tabernáculo. Todo lleva el nombre de Yahweh Kadosh, o sea, la santidad a Yahweh, consagrado a Yahweh, dedicado a Yahweh. Todo tiene que ver con consagración, con dedicación. Por eso es el lugar de la entrada al nuevo pacto, es el lugar de la unción del pacto donde se ejecuta el pacto, y en este caso la sangre del Cordero Kadosh está sobre nosotros como estuvo en Egipto en los tiempos de Moisés. ¿Sí me explico? Ese es el lugar del nuevo pacto.
es la unción del pacto. Es el lugar donde cada Rosh Hodesh, según Ezequiel 46 del 1 al 3, se para el gobernante a profetizar, a soltar palabra profética, mientras los levitas sacerdotes estamos adorando al Elohim viviente. O sea, adoramos al Elohim y se suelta la palabra profética, como hacía Eliseo. Llamó a un tañedor, se llenó de una atmósfera de adoración, adoró al Elohim y vino la palabra del Elohim de revelación como respuesta para que Josafat y el otro rey, creo que era Joram o Joacín, uno de los dos, recibiera la oportunidad de saber si debían ir o no a la guerra. La revelación del Padre a través de la adoración, de la atmósfera, del ambiente del adorador. Por eso está relacionado, Ezequiel 46 del 1 al 3, está el gobernante elegido, la autoridad, y está la adoración, los sacerdotes adorando al Elohim viviente. Poderoso. Muy bien, el umbral es el lugar de la entrada a la íntima comunión. Es el lugar del secreto. Es el lugar del secreto, donde aquel que ha sido ungido, allí en ese lugar oirá la voz del Padre. Oirá la voz del Padre. De ley, necesitamos crear atmósferas de revelación celestial para que todos los secretos del Shamayim le sean revelados a los siervos de justicia del cielo, del Padre, a los siervos de justicia, para no decir solo profetas, sino a todo aquel que decide o quiere buscar una respuesta divina, una respuesta gloriosa. Allí, es el lugar de la íntima comunión. En Revelaciones capítulo 3, verso 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta. ¿Dónde? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. O sea, entrará en una comunión, porque casa, lugar es comunión y cenar es comunión. Se cena en familia, generalmente. Salvo que vaya Camilo por ahí ¿cómo es? De agregado, ¿no? Pero se cena generalmente en familia. Entonces, entramos en una íntima comunión con el Padre a través del Ruja, del Espíritu. ¿Qué más es el umbral? El umbral es el lugar del fluir, escuche bien esto, ilimitado de las aguas salutíferas que vienen del trono del Padre. Capítulo 47 de Ezequiel, capítulo 13, verso 1 de Zacarías. Ahí lo dice. ¿No? Dice, saldrá del templo. ¿Quién es el templo? Yahshua. Saldrá del templo un manantial de agua, o sea, del trono del Padre, un manantial de agua que traerá sanidad a la tierra, que traerá limpieza, purificación y exterminará toda forma de idolatría y hechicería, porque ahí continúan los versículos 2, 3 y 4 de Zacarías mismo, donde quitará toda inmundicia, podredumbre, las aguas salutíferas del Padre, que traen sanidad a las naciones, Ezequiel 47, salen de debajo del trono de la parte sur, que es el oriente, en este sentido, sí, el oriente, la parte sur. Viene del trono del Padre, norte hacia la parte sur, que es la entrada de la puerta que se llama Gloria, que es Yahshua HaMashiach, el Rey de Gloria que entra. Entonces se derrama agua pura, agua viva, agua salutífera, y todo aquel que hace contacto con esa agua pura, deliciosa, refrescante, será sanado, será liberado, será prosperado, será bendecido. Lo mismo que dijo Yahshua, el último día de la fiesta del Sukkot, el octavo día del Sukkot, capítulo 37 de Juan, lee el versículo 1 y dice que estaban en el último día de la fiesta. Y de ahí pasa al 37, verso 37, donde dice que en ese último día, estando al final de ese último día, dice Yahshua se levanta y dice que correrán ríos de agua viva sobre todo aquel que cree en él, hablando del Espíritu Kadosh, que iba a ser soltado sobre toda la iglesia, después que Yahshua ascendiera. Y ahí entra la fiesta, el significado de la fiesta del Sukkot,
el Sinchak Shaohebak, significa el Sukkot. En hebreo, el Sinchak Shaohebak. Y el Sinchak Shaohebak no es otra cosa más que el gran día del derramamiento de las aguas del Elohim viviente. ¿Cuál es este derramamiento de las aguas? El sumo sacerdote tenía dos jarras, una en la cual una tenía vino y en la otra era agua. Y el sumo sacerdote tenía que salir del templo y caminar hasta el pozo o estanque del Siloé. El estanque del Siloé significa el que ha descendido. ¿Quién es el que ha descendido? Yahshua HaMashiach. ¿Quién es el que ha descendido? El Espíritu Kadosh. Se manifestó en ese aposento alto, vino como un estruendo, descendió, se manifestó. Entonces el sumo sacerdote va con la jarra, trae agua del estanque del Siloé, entra otra vez y empieza a derramar esas aguas en dos bandejas. Por un lado vino, por el otro lado agua. El vino y el agua se unen y sale un chorro, un manantial. Y ese manantial sale por las puertas, por el umbral de la puerta del templo y va derramándose sobre la ciudad y llena toda la ciudad. Y mientras se derrama, todos los que están a la derecha y a la izquierda, porque se abre un camino vivo, nuevo y eficaz, que es Yahshua HaMashiach, todos están alabando, adorando, exaltando, glorificándose. Por eso es que para los israelitas la fiesta del Sukkot es la fiesta del más grande regocijo de la manifestación de las aguas de la vida, del Majin Allín, las aguas vivas del Elohim viviente, que es su ruja, su espíritu. O sea, todo eso se manifiesta a través de este asunto del umbral y la relación que tiene con la fiesta del Sukkot, específicamente en su octavo día, el día en que nació Yahshua HaMashiach como hombre, como ser humano, y como dicen algunos judíos, el día que vendrá Yahshua HaMashiach en un Sukkot. Pero como ellos están como medio adivinando, ¿verdad? Usted lee, ve un poquito de YouTube, dice, el 2015, en este Sukkot de 2015 llega Yahshua, viene Yahshua. 2016, ahora sí en este 2016 que llega Yahshua. 2018, ahora es que en el 2018 que llega Yahshua. Ahora en el 2020 y así. Y no faltará que alguien diga, este Sukkot del 2025 viene Yahshua Mashiach. Pero la hora y el tiempo, solo el Elohim viviente lo sabe. Así que ¿para qué especular? ¿Para qué estar de adivinador? ¿En qué año y en qué Sukkot es que vendrá? Por eso es que no tienen la revelación. Tienen un conocimiento, una erudición, pero carente de revelación. ¿Sí se da cuenta? Entonces así es. Porque la fiesta del Sukkot es la fiesta del Shana Rabbah, Yahshua HaMashiach, o del Shana Rabbah, o sea, el gran día de Yahweh Elohim. El gran día de Yahweh Elohim. Entonces, o de Yahshua HaMashiach. La fiesta del Sinchak Shaohebak, o sea, del mayor avivamiento y regocijo de todas las naciones de la tierra cuando Yahshua se manifieste como Rey de Reyes y Señor de los Señores y destruya a todos los enemigos de su pueblo, a todas las naciones que se rebelaron contra su pueblo y contra su reino, y destruya de una vez a todas las huestes espirituales de maldad que se rebelaron perdiendo su dignidad en el Shamayín, esa tercera parte de ángeles caídos. Todo eso tiene que ver con el Sukkot, todo eso tiene que ver con el umbral de la puerta. Muy bien. Entonces es el fluir ilimitado de las aguas saltíferas, de la sanidad. Por eso es que Yahshua es el sanador. Por eso es la visión del estanque de Betesda. Cuando venía un ángel de cierto tiempo en tiempo, movía las aguas y el que podía tocar el estanque, las aguas del estanque se sanaba. Más o menos así. La misma configuración. Todo eso tiene que ver. Entonces el umbral de la puerta de entrada es el umbral de la manifestación de la gloria del Elohim, de Yahshua HaMashiach, porque Yahshua HaMashiach es la gloria del Elohim, y donde el gobernante elegido adora y profetiza. Por eso es que la adoración no puede dejar de estar conectada
a la guerra espiritual o a la guerra profética. Está asociada la adoración profética a la guerra profética. Imposible que esté por separado. Es imposible. Si adoras, de ley tienes que hacer guerra profética. Y si haces guerra profética, de ley tienes que dar adoración profética. Es una conexión poderosa porque separa a esas dos cosas, a adorar y a profetizar. Todo eso en cada rojo de Ezequiel 46, que ya lo vimos, los 3 primeros versículos. Más del Sucot. El Sucot es el lugar de entrada a la revelación y a la intercesión profética. Necesitamos abrir portales de gloria para poder entender en qué dirección poder hacer guerra espiritual, con qué diseño podemos movernos para destruir a nuestros enemigos, espiritualmente hablando, ¿no? Para destruir a los enemigos espirituales. Todo eso tiene que ver con Ezequiel 46 y 47, los primeros versículos. Tiene que ver con la intercesión profética. ¿Quién es el intercesor por excelencia que está ante el trono del Padre intercediendo? Sumo sacerdote Melquisedec, Yahshua Hamashiach, Rey de gloria, Rey de justicia, Rey del bien, Rey de paz y todos los nombres que tengan que ver con Melech Hamashiach, el Rey Mesías. Lo mismo. O sea, es el lugar desde donde se profetiza. Es el lugar de donde se intercede, porque Yahshua está en ese lugar intercediendo. Es lo que dice. Sukkot, uno más, es la séptima fiesta del que se celebra en el séptimo mes. Es el gran Shabbat, el Shanat Shabbat, el Shanat Shabbatón, o sea, el más grande de todos los Shabbats, que no significa literalmente sábado, por si acaso. Eso es un error, pensar que se refiere a un día de semana, porque si no, imagínense cómo quedaría fiesta del Pesach, fiesta de los panes sin levadura y fiesta de las primicias, 3 días seguidos. ¿Es sábado como día de calendario? No. El Sabbat o el gran Sabatón, no, el Shaná Sabatón, es el gran día de Yahshua Hamashiach. O sea, es el día del reposo de Yahshua Hamashiach. Hebreos capítulo 4. No se trata de un día literal calendario. Se trata de una figura profética donde refiere que Yahshua es nuestro reposo, es nuestra paz. Él es nuestra paz. Por eso dice que de ambos pueblos puso paz, porque Él es el príncipe de paz. Dio reposo, descanso, dio su shalom sobre nosotros. Y allí aparece ese gran saludo, conocido como Nesama Shalom o Shalom Nesama. Perdón, no es Namaste Shalom, es Namaste Shalom, que significa saludo con respeto al portador de la luz de Yahweh Elohim. Saludo con respeto al portador de la luz, al que porta la gloria de Yahshua Hamashiach, o la porta de la gloria, el que porta la gloria de Yahweh Elohim. Así va. Muy bien. Sukkot es la corona del cumplimiento de todos los tiempos, de las edades, del día, de los días y del Eshaná Rabá, gran día. Así va, el gran día de Yahweh Elohim tiene que ver con eso, corona de los tiempos. Por eso es que Sukkot es la fiesta de la redención eterna. 144,000 que llevan en sus manos dos cosas. Capítulo 14, llevan arpas, o sea, una arpa cada uno, y llevan ramas de palmeras en sus manos. Entonces, ¿qué se ponía generalmente en los Sukkot? Ramas de palmera en la parte alta o ramas de algún árbol de acacia o no sé qué, y se cubría dejando el espacio para mirar al Shamayim al cielo. Así va, lo mismo. En la fiesta del Sukkot aparecen los 144,000 sellados y aparece la gran multitud innumerable, aparece el alafín, alfei, millares y millares, todas esas expresiones
de gente de vestiduras blancas y resplandecientes. Aparecen los adoradores que están junto al vencedor en el umbral de la puerta, que es Yahshua HaMashiach, y que han vencido a Hasatán, a su imagen, a su número y a su nombre. Apocalipsis 15, verso 2, ahí lo dice claramente. Muy bien. El Sukkot, como umbral de la puerta, es el cántico de los 4000 sacerdotes elegidos por David para adorar al Elohim en el nuevo diseño del templo. Capítulo 23 y capítulo 25 del libro de Crónicas, Primera de Crónicas, donde David recibe el diseño de la perfecta adoración y establece a través de las 3 cabezas de familia, hijos de Aarón, Asaf, Emán y Jedutún, en ese tiempo descendientes del linaje del sumo sacerdote Aarón, y los establece como los cabezas principales de la adoración en el tabernáculo. Y el número de todos los que adoran es 4000. 4 que significa universo, universalidad. 4 puntos cardinales que ya lo vimos, al norte, al sur, al este y al oeste. Y 1000 que significa infinito, o sea, lugar, posición, los 4 cabos de la tierra, los 4 cabos del universo, todos los 24 ancianos, todos los 4 seres vivientes que representan a toda la creación, adoran al Elohim delante del trono, capítulo 4 de Apocalipsis. Entregan sus coronas, le adoran al Elohim y todo ese tipo de expresión. Ahí entra la figura profética del cántico de esos 4000 sacerdotes elegidos para ministrar la alabanza y la adoración a Yahweh y profetizar con arpas, porque ahí entra el asunto del arpa. Por eso es que hay un tema que se llama Escuela de Adoradores, donde hay alrededor de unas 15 lecciones de todo lo que es adoración y el significado de cada instrumento musical para poder adorar al Elohim. Y muchos secretos más, palabras en hebreo, los contextos de su significado para poder entender la realidad de lo que se está refiriendo. Eso es un asunto así. Muy bien. Por último, para cerrarla aquí, ¿no? Sukkot es el portal de los cielos abiertos donde se cumple lo escrito en el Salmo 24. El Salmo 24 primero empieza con ¿quién subirá al monte de Yahweh Elohim? Sino el puro de mano, limpio de corazón, el que no ha elevado su alma de cosas vanas, ni ha mirado con engaño, todo eso. Pero en la segunda parte habla de las puertas eternas. Sukkot son las puertas eternas. Se abre el umbral de las puertas eternas. Sukkot. Se abre el umbral de las puertas eternas. Y allí donde aparece la expresión, oh puertas eternas, ábrasen, dice el salmista, ábrasen puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh Sabaoth es el Rey de toda la gloria. Y vuelve a repetir otra vez, abraos, alces en puertas eternas. Por eso hablamos de las puertas de los tiempos, de las edades, de los siglos, del día, de los días y del gran día. Hablamos de las 70 semanas proféticamente anunciadas, de todos los tiempos, desde la eternidad del principio hasta su final, hasta su infinito, hasta su eternidad. Y ahí aparece esa expresión. Por eso es que la expresión fuerte y sublime del escritor, creo que fue David, Salmo 24, del escritor, donde dice, ábrase en puertas eternas, ábrase los conocimientos eternos para que puedan ser administrados, revelados, así como habla Apocalipsis 16, cuando se derrama la última de las copas que se derrama sobre el cielo y del cielo se abre, se parte, se abren las puertas, se abre el umbral y viene y se ve el templo en el Shamayín y el templo en el Shamayín es Yahshua. Por eso que Yahshua es el umbral, Yahshua es la puerta, Yahshua es el templo del Elohim en el Shamayín, en su eternidad. Así va configurado. Todo va configurado así. Se abre y viene el gran día, el Eshaná Rabá, donde Yahshua HaMashiach declara el tiempo llegó.
El día de sus juicios vinieron y se cumplieron, y por lo tanto el retorno del Mashiach se cumplirá en ese gran día. Eso es poderoso. Pero se abrirá la puerta en el Shamayín y se correrá el cielo como un rollo, como un pergamino. Se abrirá como en un escenario cuando se abren las cortinas y se puede ver lo que se está escenificando en ese lugar. Pues así va, así se da. Por eso se expresa que se abran las puertas, que se eleven los portones, porque el Rey de la Gloria vendrá, o sea, se manifestará. Quiero concluir ahorita esto con algo que escribí hace algunos, en ese tiempo lo escribí, por 2021, 22, por ahí fue. Capítulo 15 dice que las puertas de las naciones se abrirán para declarar que Yahshua es el Rey Señor sobre todas las naciones de la tierra. Por eso escribí así: puertas de las naciones, ábrasen y ríndanse ante el gran Rey de Gloria que está aquí. Puertas de los continentes, reciban a su Rey Mesías, el Melech HaMashiach, Rey Mesías, porque Él está aquí. Puertas de los cielos, puertas de la tierra, puertas de las aguas, puertas de las fuentes y de todas las fuentes de las aguas. Por eso se menciona aguas, aguas del mar, fuente de las aguas, aguas dulces, se menciona, ¿no? Entonces, ábrasen porque el Rey de Gloria está aquí. Hay cosas escondidas y para poder entrar a conocer eso, tenemos que pasar por la puerta que es Yahshua HaMashiach, por el umbral de la puerta que es Yahshua HaMashiach. Tenemos que pasar para poder entrar y conocer los secretos del Shamayim. Escribí: puertas de las dimensiones eternas. Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no ha subido a la mente, ninguna sabiduría humana tiene que ver con esto. Tiene que ver con cosas eternales, revelaciones de lo eterno. Como decía Pablo, vi cosas inescrutables. Como decía David en el Salmo 139, la suma de tus conocimientos son interminables, son extraordinarias, no se pueden escrutar. Tremendo eso. Dice: puerta de la ciudad de los muros, las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, 12 puertas, con 3 puertas en cada uno de sus 4 lados, con joyas preciosas en cada una de sus puertas, con nombres en cada una de sus puertas. Así está configurado. Capítulo 21 del libro de Revelaciones. Así está configurado. La ciudad de los 12 muros, de los muros de jaspe y de diamante. La ciudad de los 12 cimientos. En los cimientos estaban las 12 piedras preciosas. La ciudad de la calle de oro del río limpio y cristalino, está escrito. De las 12 perlas del reino que están incrustadas en el umbral de la puerta. Las 12 piedras preciosas, los 12 ángeles que están en cada una de las puertas. Los 12 nombres inscritos en cada una de las puertas. Yo le llamo las puertas de la ciudad del milenio eterno. Porque 1000 no representa 1000 años, literalmente Apocalipsis 21, sino que es el milenio eterno. Porque 1000 significa eternidad, infinito. Las puertas que se abren para beber del agua de la vida, así lo dice Apocalipsis 22. ¿No? El que se guarde, el que se preserve, el que se consagre, se dedica a Yahweh, dice, tendrá de derecho a beber de las aguas que salen del río de la vida, que es Yahshua HaMashiach, como está descrito también en Génesis. Los 4 ríos que salen ¿de dónde? Es Yahshua HaMashiach mismo, salen del trono del Padre y riega toda la tierra y bendice toda la tierra y trae sanidad a toda la tierra. Todas las naciones de la tierra caminarán a la luz del resplandor de la gloria de Yahshua, el Hijo del Elohim viviente. Todos los reyes de la tierra vendrán y le adorarán y le darán reconocimiento. Todas las naciones vendrán y le darán reconocimiento. El día que el gran umbral de la puerta del cielo del Shamayim se abra y venga el Rey de los Reyes soberano a manifestarse. Todo eso y mucho más
significa esta expresión el umbral de la puerta. Es extraordinario, es mucho más largo, mucho más extenso. Y también hay infinidad de portales que se abren. Que yo conozca, todavía solamente he recibido 9 revelaciones sobre estos portales de gloria, o sea, 9 portales de gloria. El Señor me mostró desde esa fecha, 2022, 2023, no me acuerdo bien. Entonces, pero desde allí el Elohim me empezó a mostrar. Y hay una infinidad, mucho más. Pero necesitamos entrar en ese conocimiento, en esa revelación. Necesitamos que las puertas celestiales se abran para poder conocer los secretos eternos. Recuerda la transfiguración en Mateo 17, creo que es, cuando Yahshua se transfigura y se convierte en luz, o manifiesta luz, y está Moisés y está Elías completando el Tanakh, ¿verdad? Moisés, la Torá, Elías, el resto de los profetas y escritos y los profetas, y el complemento del Tanakh, la revelación está allí, la manifestación, el portal de gloria se abrió, los cielos fueron abiertos, la revelación del cielo vino. El hombre natural religioso, como Pedro decía, hagamos 3 cabañas, 3 enramadas, porque está el sol fuertísimo, decía, y nosotros también hagamos una para cada uno de nosotros, porque hay mucho calor aquí, y como Pedro era medio calvo, así como el que usted sabe, Pedro decía, se me va a quemar esa calva ahí, mejor me pongo algo, o mejor hagamos una enramada para nosotros. Y no entendía. Ya su pregunta, ¿entiendes lo que has visto? No entendía nada. Porque desde la parte natural no vas a entender nada. Desde la parte religiosa no vas a entender nada. Si no expandes tus cielos y sales a abrir portales de gloria, la revelación no vendrá a tu vida. Necesitamos todos salir y empezar, salir del sistema religioso, empezar a consagrarse, porque el umbral es el lugar de la consagración, de la intimidad, de la comunión, de la revelación, de los secretos del nuevo pacto y de todo lo que hemos visto en esta hora. Muy bien, hasta ahí voy a llegar por causa del tiempo, o sea, de vuestro tiempo. Y damos paso a la reverenda Beatriz Rivera, a ver si alguien quiere opinar, alguien quiere hablar, decir algo. Profeta Rubén, yo tengo una pregunta. Bueno, pues. Con respecto a la palabra namaste, que me gustaría que me diera un poquito más de claridad, puesto que el conocimiento que Sí, tenía acerca de esa palabra es de origen y raíz hindú. Entonces mire, me gustaría que me ya le diera un explico. poquito más. El shalom es el saludo general de los israelitas, podría ser los judíos. Sí que hay gente que dice que israelita es una cosa. Está bien, dentro del contexto natural. Muy bien, pero se refiere a eso, el shalom. Pero cuando se usa shalom namaste o namaste shalom, namaste, la palabra namaste significa respeto, significa posición de autoridad, significa luz, resplandor de luz y así va. Entonces, cuando se une la palabra shalom a la palabra namaste, significa saludo con respeto al portador de la luz de Yahweh, el Elohim. Entonces, cuando se dice eso, se refiere a la persona que está llena del conocimiento del Elohim, llena del conocimiento del Elohim, de la luz, o llena de luz. ¿Sí me explico? Miren la diferencia, se encuentra en Lucas capítulo 7, versos 33 y 34, pero hay que leer en la versión K2 israelita mesiánica. Cuando dice que los ojos son la ventana, puertas del ser humano, del corazón humano, dice, si tus ojos son buenos, ¿verdad? Si tus ojos son buenos, entonces dice, todo tu corazón es bueno y está iluminado de conocimiento, de la revelación del Elohim. Si tu ojo es malo, todo en ti es oscuro, dice,
y estás lleno de oscuridad, de tacañería y un sinnúmero de cosas que dice ahí, ¿no? Entonces, la importancia del hecho de la expresión namaste. La expresión namaste reconoce a alguien que porta la luz o la revelación de Yahweh el Elohim. Y se saluda así, Shalom Namaste, Namaste Shalom. Entonces, es un saludo, pero un saludo específico. Y se le está diciendo con respeto a alguien que tiene una autoridad en el Señor, o que es autoridad del Señor en la tierra. Por eso es que en algunos casos, o a algunas personas a veces le digo yo, Shalom Namaste o Namaste Shalom. Saludo al que porta la luz de Yahweh el Elohim. Eso es. Ya. Esa parte la entiendo, pero ¿cómo me refiero yo a lo que, por ejemplo, los hindú también realizan el saludo namaste con como una mira de una luz que está iluminando a otro, Claro, como una luz que sí. está Somos luminares en el dando a otro. mundo. En Pero realidad ellos, es la expresión. pero La ellos, persona irradia sí, la gloria del Elohim o la luz del Elohim. pero ellos la utilizan en, Como un saludo porque no hay revelación. sí, lo hacen, pero, o sea, siempre creí que esa palabra era una palabra muy de ellos, ¿no? Entonces, eso Ajá. para mí ha sido un poquito complicado tratar de entender esta parte porque siempre rechacé esa palabra por causa de eso, ¿no? En Ujú. algún momento ellos ese es el saludo, con la forma como se saludan en su religión Sí, hindú. sí, es lo suyo. Sino que como le digo, esto es para los entendidos. Por eso a veces la saludo a usted así. Le digo Namaste Shalom. Bueno, ¿hay algún hermano o hermana que quiera hacer alguna pregunta? Levante la manito, hable ahora o calle para siempre. Ahora o hasta la siguiente clase, dame paso. No, no Bueno, veo como a no nadie. hay opiniones, cerremos allí para Amén. felicidad de mis cachorros. Saben que van a salir ahorita. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Amén. Hay cosas que definitivamente son para entendidos, para entendidos. Y obviamente tendrán sentido y tendrán valor para nosotros cuando entendamos o cuando un nivel de comprensión llegue. Y eso solo llegará por revelación del Espíritu Santo. Así llegará. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Rey Eterno, nosotros te agradecemos, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por iluminar nuestra vida, nuestro corazón, nuestras conciencias, nuestro espíritu. Gracias por revelarnos los secretos y cosas, Señor, que están solo escondidas en tu corazón y en la mente del Mashiach. Gracias, poderoso Elohim viviente. Que sea tu espíritu, como dijo Yahshua HaMashiach, desde el capítulo 14 de Juan en adelante hasta el 16. Las cosas secretas del reino serán reveladas por el espíritu de la verdad que nos dará a conocer todos los secretos del Shamayín. Nos convencerá de todo, nos iluminará en todo y nos dará la revelación, nos confirmará que toda palabra o cuál es la palabra que viene de parte de Yahweh el Elohim. Confírmanos por tu espíritu, Señor. El espíritu de la profecía que da el testimonio de Yahshua HaMashiach, como dice Apocalipsis 19:10. Permítenos entender, permítenos comprender. Ilumina nuestro corazón y nuestra mente para conocer esos secretos extraordinarios de tu reino. A ti toda la gloria, poderoso Rey. En el nombre de Yahshua, te lo agradecemos. Amén y amén. Bueno, muy bien. Gracias por estar presente. Les bendigo en el nombre de Yahshua HaMashiach y de aquí nos vemos. Sería el segundo lunes del mes de julio. Amén. Nos veremos. Gracias, Amén. bendiciones, bye. Gracias, bendiciones, 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 familia. bendiciones a todos.